Bueno, esta enseñanza lo llamé como la Shalom en el hogar, la victoria oculta, y escuche, donde mora Yeshua. Váyase al texto, por favor, acompáñeme a Efesios 4:30. Vamos a comenzar desde ahí, ese pasaje. Y hoy Adonai va a hablar algo muy hermoso. Y ojalá, conforme a la oración, lo haga carne en su vida y preste mucha atención. Dice la palabra: y no contristen al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Elohim os ha perdonado por medio de Mashiach. Hoy quisiera hablar del grito silencioso de los hogares. Y qué palabra más fuerte, porque dice así, un grito silencioso. ¿Y por qué un grito silencioso? Porque solo aquellos que viven en el vínculo o en el secreto o en la intimidad del hogar saben lo que sucede en sus hogares. Podemos venir aquí a la Keilah y solo Adonai y cada uno de los miembros de su familia sabe lo que pasa en lo íntimo. Vivimos en una época donde los hogares de muchos creyentes, aquellos que se llaman seguidores de Yeshua, donde hay una liturgia, un conocimiento, pero adivine que no hay dentro del hogar: presencia. Hay corrección, pero no hay compasión. Andamos corrigiendo a los hijos, pero no tenemos compasión de ellos. Andamos exhortando, pero adivine que tampoco andamos perdonando. Y es muy difícil, porque al actuar de esa forma, cuando no somos benignos, damos lugar a la carne y se manifiesta lo que dice el apóstol Pablo a través de la epístola de los Efesios. Hay griterías, enojos, falta de perdón, amargura. Lo más peligroso de esto no es que él entre en el enemigo a tu casa, porque recuerde que él es tu enemigo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Sabe cuál es el problema, amado? Que Yeshua salga. Cuando Yeshua sale de tu casa, ahí es donde se pone fea la cosa. Si la casa está vacía de la presencia de Elohim, ese es el problema. Muchos hogares están construyendo ministerios, pero no están edificando un altar para Adonai, porque pasan toda la semana y no tienen tiempos de devoción, donde juntos oran. Incluso los matrimonios, orar en la mañana, aún al acostarse. Poder compartir las escrituras con los hijos, cuando la palabra nos exhorta a través de Deuteronomio, que esas palabras no pueden faltar en nuestra mesa. Pero a veces la mesa donde compartimos los alimentos, esa carne o esas viandas, a veces se vuelven críticas, señalamiento. Si Yeshua está fuera de los hogares, es porque caemos en lo que dice Efesios: contristamos al Ruach HaKodesh. Hoy nosotros sabemos que el Ruach HaKodesh es Yeshua HaMashiach. Y nuestro comportamiento humano, donde llenamos nuestro hogar en vez de cánticos, himnos, lo llenamos de griterías, ofensas, amargura, conflicto. Lo primero que hacemos es contristar al Ruach.
Y usted se va a preguntar, ¿qué es contristar al Rúa? En el sistema hemos escuchado muchas formas y agradezco al Padre que nosotros volvemos a la raíz, al principio de lo que está escrito como la palabra hebrea. Y podemos saber qué representa esa palabra más allá, que cuando yo le digo a usted contristar, lo primero que se le viene es tristeza. Pero aún de la tristeza es aún más profundo. La palabra hebrea, contristar, se expresa asap. Esta es la raíz que aparece en Génesis 6:6, cuando dice, me arrepiento, dice Adonai, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esa es la mayor y principal manifestación desde Génesis de lo que es contristar al Rúa de Adonai. El significado de asap, que es contristar, es un dolor profundo, emocional, afligir el alma, herir internamente, entristecerse con gran angustia. No es solo tristeza, amados. Implica una pena causada por una relación rota o desleal emocionalmente. Como el padre, cuando se adolece bajo la traición de un hijo. Pues eso el Eterno experimentó desde Génesis 6:6, cuando le dolió en su corazón la actitud de la humanidad, que se había corrompido, había perdido esa naturaleza perfecta de lo que era Él. En la gematría de esta palabra es la 162, y preste atención y vea qué hermoso lo que es, y confrontante. Dice que significa nada o vacío, un concepto que revela a Elohim cuando habla Yeshua de la casa vacía, que aunque Él llega, la ordena y la adorna, pero ¿cuál era el problema en la parábola de la casa? Que estaba vacía. Y el estado de ese hombre fue peor, dice la Escritura. Pues eso se habla de contristar al Ruach HaKodesh. Esta gematría 162 da de lo que es vacío y hueco. También está relacionado con la raíz sagar, que es cerrar y bloquear. Eso es cuando el dolor del corazón del Ruach se cierran las puertas del fluir espiritual. Vea lo importante y lo crucial que es de no contristar al Ruach HaKodesh. También está, que representa lo que es su gematría, la mentira. Esto nos lleva a la condición espiritual donde mentimos con nuestra vida a la verdad que predicamos. Finjo ser alguien, pero soy opuesto. Finjo ser algo que no manifiesto. Y por ende, ya eso contrista al Ruach. El contristar al Ruach HaKodesh es afligir el corazón de Elohim con actitudes que contristan su naturaleza. ¿Cómo qué? Provoca un vacío espiritual interno, cerrando el fluir de la shalom, de la paz. Herir con nuestras relaciones lo que Él desea llenar con su presencia. A ver, para ir poniendo en contexto. Y usted dirá, ¿por qué tiene que ver el contristar al Ruach con la shalom de la familia? Porque usted ahí afuera, bueno, solamente que usted vaya a un barrio o se dé un pleito, usted va a escuchar griterías, pleitos, rebeldías y muy bien. Pero constantemente eso, ¿dónde se ve? Dentro del hogar, no fuera. Y el apóstol Pablo nos exhorta que esas griterías, que esos enojos, esa amargura y esa falta de perdón solo indica una cosa: no solo que has contristado al Ruach, sino que la presencia de Mashiach no habita en tu casa.
este término es la llave para entrar a lo profundo del espíritu. Cuando duele, dicen los sabios, que es cuando el cielo se cierra y debe provocarse un altar en el hogar para que nuevamente se pueda restaurar lo que se ha destruido. Amados, nosotros somos un pueblo que ha venido caminando en el conocimiento y la revelación de su palabra. Pero todo eso se vuelve nulo, inoperante, sin efecto, vacío, hueco y hasta mentiroso si la shalom en nuestros hogares no está permaneciendo. Porque todo eso repercute y de cierta forma contamina. Si contristamos al Rúa con nuestras emociones, gobierna más que el fruto. Cuando yo le doy rienda suelta a mis emociones como el enojo, la ira y la amargura, ¿cómo puede habitar la shalom, la paciencia, la benignidad que son frutos del Rúa? No puedo, porque eso se está evidenciando que se está manifestando mi carne y no la naturaleza perfecta del Eterno. También lo apagamos cuando nuestras palabras, y escuche bien, y gestos, aún pensamientos, son guiados por la carne. Porque tal vez la persona dice, yo me quedo callado. Yo ya a mi esposo no le contesto, pero por dentro lo estás matando. Recuerda lo que dice la palabra, que ni aún ha salido la palabra de tu boca cuando Adonai ya la conoce. ¿A quién queremos mentir? ¿A quién queremos engañar? ¿Cómo Adonai puede habitar? ¿Cómo la presencia del Ruach HaKodesh puede estar? Hoy estamos viendo en muchos hogares que sucede esto. Váyase conmigo a 2 de Timoteo 3. Y si no, anote, dice: también debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, blasfemos, soberbios, avaros, vanagloriosos, desobedientes con los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos, envanecidos, amadores más de los deleites que del oír, que tendrán, y escuche bien, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice, a ellos evita. Rashaul, cuando envía esta epístola, no le está hablando al mundo. Ninguna de sus cartas fueron dadas al mundo. Fue a la Keilah. Y cuando habla de estos hombres, está hablando dentro de la Keilah, de aquellos que se dicen seguidores de Yeshua. Tendrán este comportamiento en los tiempos del fin. ¿Sabe por qué, amados? Porque aún en Revelaciones habla que la serpiente, en el 12 de Revelaciones, habla que la serpiente abrirá su boca y echará sus aguas. Las aguas a través de la serpiente, que es Hasatán, representa la apostasía y el engaño. A veces mucha gente dice, ay, yo tengo que cuidarme, tengo que leer bien las escrituras, si es Oshiana, si es tal ministerio, porque no quiero ser engañado. Amado, no hay mayor engaño el que hace usted en su corazón. Cuando usted se dice ser un seguidor de Yeshua, más carece de eso. ¿De qué te sirve conocer si en lo profundo y en lo íntimo de tu hogar todo está deshecho? Todo está perdido. Eres rebelde con tus padres, eres rebelde con tu esposo, eres ingrato con tu esposa. No hay comunicación, no hay armonía, no hay shalom.
Por eso, amados, debemos de clamar al príncipe de Shalom. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, el fuerte, el Padre eterno y príncipe de Shalom. Si en tu casa no hay Shalom, en tu vida no hay Shalom, simple, no está Yeshua. ¿Y cómo puedes seguir a alguien que no habita en ti? Lo digo como un ejemplo, que yo digo que soy sapricista y nunca he visto un partido, pero digo que soy sapricista. Ni soy seguidora de ellos, ni sé de fútbol, ni tan siquiera sé de sus jugadores, pero me digo ser sapricista. Es contradictorio, no tiene sentido. Hoy Adonai nos exhorta. Abro paréntesis y recuerdo, mientras el Padre me daba esta enseñanza, recordé un sueño que tuve hace muchos años. Soñé que vivía como en un residencial, algo parecido a donde vivo. Iba a sacar la basura de mi casa, cosa que nunca lo he hecho, siempre le toca a los varones. Y llevaba la bolsa y mientras iba caminando por las calles, eran las calles del residencial, tenía la capacidad de ver lo interno de los hogares. Y podía ver lo profundo donde habían pleitos, discutiendo hijos, discutiendo esposos, y era un desastre. Tenía la capacidad en el sueño de verlo. Y en eso, mientras yo me detengo para prestar atención a esas cosas, había un hombre grande, gigante, y él se da cuenta que yo lo estoy viendo y se viene en pos de mí. Entonces yo comienzo a correr y me meto a mi casa y comienzo a pedirle ayuda a mi familia. Jorge estaba dormido, Isaac estaba estudiando y Ariela estaba viendo tele. Cuando desperté me di cuenta que la protección del hogar no es solo de una persona. Si no estamos unidos como familias, resguardándonos espiritualmente, estamos solos y más si alguien se levanta. En ese sueño yo me vi, nadie pudo rescatarme ni nadie me pudo ayudar. Y así están en los hogares. Quizás hay una o uno como una lumbrera y quizás está siendo atacado, pero ¿qué sucede? El marido dormido, el hijo estudiando y la hija viendo tele. Y eso habla de 3 aspectos: adormecimiento espiritual, el Padre me hablaba, distractor, lo que pasaba con Ariela, e Isaac enfocado en las cosas de este mundo, totalmente en otras cosas. Y amados, ese sueño no es más allá de una realidad. Un día y esta semana me hablaba una mujer que estuve hablando con ella para el día de mañana, y ella a mí me decía, es que lo que para ti parece propio o ya usual con tu familia, para otros no es así. Eso es como un milagro y ¡pum!, me despertó las antenas. Y yo, es cierto, porque quizás hoy ves a tus hijos aquí y lo des por sentado, pero para alguien que está afuera y está luchando con sus hijos, que sus hijos están en otro lado, eso es un milagro. Porque eso no es usual en los hogares, eso no está pasando. En el mundo hay cosas peores, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que dentro del núcleo familiar de los hermanos de la Keilah, tal vez no pasan esas cosas tan cruciales, pero sucede algo peor. No está Mashiach, porque no hay Shalom. Todavía siguen pleitos, griterías,
disensiones, amargura y falta de perdón. Yeshua es el príncipe de Shalom. No podemos tratar de decir que Él habita en nuestros hogares cuando todavía seguimos gritando. Cuando nuestros hijos todavía ven esos pleitos en los hogares, cuando los hijos todavía, conociendo esta verdad, se están rebelando contra los padres. Donde hay contienda y heridas que no se sanan. Que provocamos nosotros los padres o los hijos hacia los padres. Y continuamos como si nada pasa. Y ahí están las heridas y las amarguras. ¿Y Yeshua no está? En Juan 14:27 dice, Yeshua, la paz que yo les dejo y mi paz que doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Su shalom no es una circunstancia, es un fruto de la presencia del mismo reino en tu casa. Amados, el tener shalom no es opcional, es una evidencia de hijo de Adonai. Y si no caminas en shalom, si no estás en paz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ausencia del príncipe de Shalom. La falta de Shalom revela la falta de ese gobierno de Mashiach. En Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Elohim, santos, amados, entrañables, misericordiosos, benignos, de humildad y de mansedumbre con paciencia. Y escuche, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos. Y sucede que en nuestro hogar lo que menos habita es el perdón. Estoy esperando que me hagan la mínima para irme, como toda una taladora, no sé, abrir mi boca y dañar al esposo, a la esposa, al hijo, o viceversa, los hijos a los padres. Donde hay división y falta de perdón y sobre todo, amados, orgullo, la paz no está gobernando en tu hogar. Dicen los sabios, y escuche bien, dice que donde no hay shalom entre el marido y la mujer, la shekinah, la kabol, la presencia de Adonai, no habita. Recuerden lo que habíamos hablado semanas pasadas con respecto a la parashá, de lo que se revelaba y aún Adonai como disponía hasta su palabra ser puesta y olvidada con tal de preservar el shalom en los matrimonios, cuando muy bien se daba el ritual del celo del hombre cuando tenía celo de su mujer. Aún la palabra shalom viene de la palabra shalem, que significa completo, íntegro y restaurado. Dígame usted, ¿no es lo que uno desearía? Tener en el hogar que esté completo, que sea íntegro y sobre todo, amado, que esté restaurado. ¿De qué me sirve a mí, se lo digo personalmente, edificar su vida y traer cada mensaje, cada Shabbat, si mi familia la tengo hecho un caos? Si no los puedo ayudar a ellos, ¿cómo voy a poder ayudarlos a ustedes? Aún la palabra dice que aún el diácono, si no gobierna su hogar, no puede gobernar la Keilah. Y queremos andar gobernando un sinfín de cosas. Y ahora seguiremos con la parashá de Corá. Y eso fue lo que le pasó a Corá. Quería venir y gobernar y tomar un lugar. No puedes pretender que alguien particular venga y gobierne y eduque o enseñe a tus hijos. Te corresponde a ti y a mí. No pretendas que venga una persona externa a solucionar tu hogar. Te corresponde al marido y a la esposa. Pero siempre y cuando esté el príncipe de Shalom. Porque Él es
el que ordena la casa. Él es. La Shalom revela el fruto del Rúa. En Gálatas 5:22 dice claramente que los frutos del Rúa es amor, gozo y paz. Si el Rúa debe haber fruto, y si no hay fruto, así es como contristamos al Rúa. Porque el perdón debe ser la puerta del Shalom. ¿Por qué hay discusiones en los hogares? Porque no se ponen de acuerdo. No ceden en humildad. Tengo mi razón y yo la defiendo. Y viene el orgullo, que es la raíz más terrible, la que destruye, daña, separa los hogares. Porque yo tengo la razón, entonces yo voy a ser firme. Aunque esa razón hiera a mis hijos, hiera a mi familia, a mi esposo, a mi esposa. Y aún más hiera a mis hermanos. Porque también eso hacemos en la Keilah. Porque lo que haces en tu casa, amado, póngale la firma, lo haces aquí. Porque usted no da de lo que no tiene. Y si usted no tiene para su casa, no va a poder sustentar otra casa. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre que está en el cielo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, es inaudito, no es correcto. Si no soy capaz de perdonar, ¿cómo pretendo que Adonai al presentarme aquí pueda recibir mis ofrendas de shalom, de perdón? Si no soy capaz de tener la misericordia y la compasión hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos. Hace mucho tiempo estaba en una iglesia y había una mujer que la gente decía que el Señor la usaba mucho. Cada vez que la anunciaban decía profeta, apóstol, de todo le ponían nombres, a ella le encantaba. Y ella nunca hacía como clic conmigo. Había una situación ahí que ella simplemente… Y una vez yo decía, qué extraño, ¿por qué yo me le trato de acercar a esta persona y esta persona no me lo permite? Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Y vino una persona y me hizo un comentario y me dice, es que el Señor la usa tanto que seguro debe haber algo en ti que ella lo siente y por eso te rechaza. Ay, amado, vieras qué feo lo que sentí. Yo ya ahí me andaba viendo a ver qué bicho tenía adentro, qué espíritu raro había dentro de mí para que esta mujer me rechazara. Pues para no casarlo con el cuento, como decimos aquí, esa mujer era increíble. Yo tenía un salón de belleza. Y llegaba la mamá, y no voy a decir el nombre porque también esto se transmite, pero la mamá llegó y me dijo, a mí me parece inaudito que fulanita vaya, la propia madre, y que haga lo que hace, porque tiene 18 años sin hablarle al hermano, lo detesta. Y no le digo cómo terminó esa mujer. Amados, esa mujer terminó mal, muy, muy mal, terriblemente mal. Porque obviamente lo que no es de Elohim no permanece, sino que es puesto a la luz. Todas las tinieblas siempre salen a la luz. Por eso no trates de ser algo que no puedes. No finjas ser algo que no procede ni hay en ti. Por eso, si no hay para tu casa, ¿cómo va a haber aquí en la Keilah? Si no puedes nutrir ni sembrar en tu casa, ¿cómo vas a poder hacerlo aquí? En Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Adonai. Mire bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que ha brotado alguna raíz de amargura.
os estorbe, y por ello muchos son contaminados. Si en ti hay una raíz de amargura, una falta de perdón, esa raíz contamina tu casa, pero también contamina a muchas personas. Tú te rodeas y estás contaminando todo lo que tocas. Un hogar que guarda amargura estorba la gracia y contamina a la Keilah. Y usted se da cuenta que usted tiene amargura cuando en su corazón y en sus relaciones todavía existen los pleitos, las griterías, las disensiones. Todavía estás lleno de amargura. Todavía sigue tu carne gobernándote. Yeshua nos enseña a sanar las relaciones antes de ofrecer los sacrificios. Y era lo que le decía, si tú no puedes nutrir tu casa, ¿cómo vas a venir a nutrir aquí la Keilah? Porque Mateo claramente lo dice, Yeshua, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Una vez mi expastor Roín, el que me trajo aquí a las raíces hebreas, él me contaba y me decía y daba un mensaje hermoso donde decía con respecto a los matrimonios, que una vez le pasó que tuvo una discusión con su esposa y va y tiene su tiempo de devocional y se postra y comienza a hablar con Elohim. Y dice que escuchó la voz así tan clara que le dice, ¿qué tienes que venir a decirme a mí? ¿No quieres ni escuchar a tu esposa? ¿Qué te pasa? ¿Crees que te voy a escuchar a ti? Y dice que a partir de ese momento nunca, si tenía una discusión y no se ponía en shalom con su esposa, no iba y se ponía a orar. Porque sabía, si él no era capaz de escuchar a su esposa, Adonai tampoco lo iba a escuchar. Cuando ofrecemos en Shabbat cánticos o servicios, pero si no hemos sanado el hogar, cerramos todo proceder, efecto espiritual. No podemos venir, amados, teniendo un problema en nuestra casa y venir a la casa de Adonai esperando que se resuelva con cánticos y adoración. Yeshua lo está diciendo claro en Mateo, primero ve. Y cuando habla ofrenda no es lo que usted deposita aquí, habla de ofrendas de exaltación, la ofrenda de tu cuerpo, de tu mente, cuando vienes y dedicas el día de Shabbat aquí. No puedes hacer, ni servir, ni dar un servicio al Eterno. ¿Sabe por qué? Hay un dicho y mi mamá lo dice. No hay peor traidor que se traiciona a sí mismo. No hay corazón traidor a su dueño. Amados, no nos engañemos. No vengamos a dar un servicio cuando todavía no nos hemos puesto en paz con nuestros hijos o los hijos hacia los padres o entre esposos. En Isaías habla con respecto el deseo de Yeshua de restaurar el hogar. Dice que el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y la seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreo de reposo. Aún Miqueas 4:4 dice, y se sentará cada uno debajo de la vid y debajo de su higuera, y no habrá quien os amedrente, porque la boca de Adonai de los ejércitos ha hablado. Adonai prometió shalom, paz a los hogares, a través de la profecía, mandando al príncipe de paz sobre nuestras vidas. Dejemos de trabajar con nuestras fuerzas. Dejemos de estar resistiendo a la paz del Eterno, por darle lugar a lo que yo siento
Es que yo quiero, papá, yo no voy a obedecerte y no voy a hacer tal cosa, porque es que yo quiero esto. Y porque los hijos quieren tal cosa y viene la rebeldía. Y de ahí vienen los problemas y los pleitos. O cuando un matrimonio no cede por no ser humilde, por el orgullo, es que me has herido, porque me siento insatisfecho, me siento insatisfecha, porque hijo o hija, tú me decepcionas. Pero lo que menos hay en nuestra mente y en nuestro corazón es restaurarnos. Que sí, existen problemas en los hogares, amados, la convivencia no es fácil. Somos distintos, pero hay algo que nos une más que la sangre, su rúa. Pero si no está el rúa, ¿cómo hacemos? Si no está su espíritu, ¿cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos adquirir la paz en nuestros hogares? Si no hay el espíritu. Adonai, cuando en Génesis 6:6, que la humanidad se rebela contra el Creador, Adonai se adolece. Y los sabios dicen que el dolor no es humano, sino una expresión, y escuche bien, de la retirada de la cercanía divina ante la corrupción del hombre. Cuando hay asap, dolor, amargura, pleitos, la presencia se retira porque no puede habitar donde el alma está dividida internamente. La misma palabra en Primera de Juan dice: decís que amáis a Elohim que no ves, mas el que ves no puedes amarle. Cada vez que vivimos en división en nuestros hogares, en griterías, pleitos, en diferencias, y no procuramos la paz, lo que le estamos diciendo es abriéndole la puerta a Elohim, a Yeshua, para que salga y decirle al enemigo: entra con toda libertad y gobierna. Cuando el vínculo familiar es afectado, escuche, amado, por la ira, por el orgullo, por la falta de perdón, se produce un dolor espiritual que hace que la presencia se aparte, aunque externamente todo parezca espiritual. Aquí podemos venir muy espirituales, pero dentro del vínculo familiar, no trates de encontrar aquí lo que todavía no se te ha revelado en tu casa. Si todavía el Yeshua que dice: si el Hijo libertare, seréis realmente libres, no pretendas encontrar la libertad aquí cuando Él te la ha prometido en tu casa. Por eso aún la palabra nos habla de la revelación, que cuando venga la persecución, ¿de dónde comenzará? Desde la casa. Si el mismo Elohim a sus propios hijos es el que educa y es a los primeros que nos ordenará en el tiempo del fin, ¿cómo pretendes que tú y yo nos presentemos delante de Él y no ordenemos nuestra casa? Comenzando con nuestro corazón y nuestro exterior. Cuando el alma está llena de tristeza, no se puede elevar. El rúa de santidad se aparta. Quien habita en amargura constante, dice, porque la alegría es el lenguaje del cielo. Un mandamiento que el Eterno nos llama es a gozarnos en todo tiempo. Pero usted lo que menos ve en la casa es gozo. El reclamo, gritería, esos ojos que hacen los hijos que hasta se les tuercen. Amados, cuando realmente debe estar en armonía, donde debemos estarnos gozando constantemente, pero es todo lo opuesto. Y queremos venir a este lugar a encontrar lo que todavía no hemos podido encontrar en nuestro hogar. Comienza desde el hogar. También la tristeza es, amado, y escuche bien esto, esa tristeza que habla lo que es contristar al rúa, es la impureza del alma.
es impureza del alma. Y usted me va a decir, ¿cómo yo sé que estoy impuro? Simple. La palabra dice que seremos lavados y purificados por el lavamiento del agua, que es la palabra. Eso significa que has perdido la conexión. Estás en un estado de impureza porque no lees Torah, porque no dejas que Mashiach te hable, que Mashiach te exhorte a tu corazón. Y por eso caes en un estado de impureza. Y por eso contristas al Rúa. Porque ahora que les enseñaba lo que significaba esta palabra de contristar, significa vacío, hueco, bloqueado. Y como dicen, amados, cuando sucede eso a nivel espiritual, que has contristado al Rúa, no sin conocimiento, déjeme decirle, el Rúa de Adonai se contrista con nuestras griterías, con nuestra amargura, con nuestra falta de perdón y nuestras divisiones en nuestros hogares y dentro de la Keilah. Entonces viene el efecto de contristar, que estás vacío, hueco, bloqueado y como dicen, ni las balas te entran. Porque tienes una separación. Porque aquel que es la palabra dejó de estar aquí y dejó de estar en tu hogar. Amados, en la vida he experimentado muchas cosas, pero el mayor milagro es la restauración del hogar. Tenga dinero, el dinero se gasta. Tenga salud, después te enfermas de otra cosa. Tenga amigos, hoy están y mañana se van. Tenga bienes, hoy están y mañana se van. Pero un tesoro como la paz dentro del hogar no es algo que se compra con dinero, ni con habilidad, ni con imposición. Ni tampoco, amados, los padres porque yo lo merezco, porque yo trabajé, porque yo hice, no. O los hijos porque soy muy bueno y porque voy a la Keilah, no. Eso se experimenta y se vive cuando juntos, en armonía, tomamos la decisión que Mashiach sea el centro de nuestras vidas, sea el centro de nuestro hogar. Y aun cuando mi carne se quiere rebelar, se subyuga más mi deseo y mi entrega y mi obediencia hacia Él más que mis deseos. ¿Por qué suceden los problemas en la casa? Porque cada quien quiere imponer su deseo. Porque cuando usted está de acuerdo, dígale a sus hijos y a su esposa y a su esposo, nos vamos a la playa, a ver si no todos están contentos, ¿cierto? Todos se ponen felices. Porque parece que eso sí puede estar en unidad. Pero dígale a su familia, a partir de ahora, a cierta hora, vamos a dedicar un tiempo para purificarnos. Vamos a leer las Escrituras. Venga, vamos a hablar y te voy a pedir perdón. Creo que cometí un error y cierto día vamos a hablar de las cosas en las cuales como familia estamos fallando. Amados, eso es como una aguja en un pajar. Resulta imposible, por supuesto es imposible, pero en Yeshua todo es posible. Eso es un milagro. Y como milagro usted lo debe de anhelar, debe añorarlo, como la gente, como la mujer del flujo de sangre, decía, si tan solo yo tocase el manto, si tan solo. Y bastó tocarlo para que su flujo cesara. Lo que lo hacía impura. Y los Siksiyot representan la Torah. Es que es la palabra la que te purifica. Quieres vivir un conocimiento, pero no una realidad ni una experiencia propia como carne en tu vida. Es muy bonito conocer todas estas verdades y ser parte de ellas, pero no nos volvamos indignos de tomar su palabra
pero en otro lado ser contraria a ella. Y como dice Rash Shaul, que en el último tiempo habrán hombres y mujeres que profesarán piedad, mas carecerán de ello. Gente que se cree piadosa y se revela y se muestra como piadosa. Pero dentro de sus hogares, el hijo no quiere nada con su padre, la hija no quiere nada con su madre. El esposo no la soporta, la esposa no lo soporta. Pero ahí andamos en la Keilah siendo piadosos, teniendo compasión con el hermano, y aquel que se levanta y se acuesta con nosotros no tenemos compasión. Qué duro. Aquí también nos enseña que este estado de contristar al Rúa es un proceso de sanidad, porque realmente hace un efecto de contaminación. Si tú estás contaminado cuando comes algo malo, te indigestas y te enfermas. Así es igual cuando quieres ser algo que no eres. Estás tomando un alimento que te está contaminando. ¿Qué dice la palabra? El espíritu vivifica, mas la letra mata. Si la palabra, y lo he dicho aquí, no te cambia, te está matando, te está contaminando. Si la palabra de Yeshua HaMashiach no está haciendo un cambio en tu hogar, en tu familia, en tu vida, te está matando. Porque Yeshua claramente dijo, yo no los condenaré, será esta palabra el que los juzgará a ustedes. Si la palabra no está haciendo un efecto en nuestras vidas, amados, esa misma es la que nos juzgará. Y cuando nos acerquemos delante de Él, Él va a decir, apartados de mí, retractores, mentirosos de la Torá. No podemos, amados, estar en esto. Esta semana el Padre me hablaba profundamente, porque hay hogares dentro de la Keilah. Y es cierto, nosotros, amados, luchamos. Aquí estamos fortaleciéndonos, viniendo, pero no trates de venir a encontrar una respuesta cuando Yeshua está en este lugar y también está en tu casa. Él quiere estar en tu casa. Y si no puedes resolver en tu casa, ¿cómo pretendes venirlo a resolver acá? No se puede. Y eso es lo que nos han enseñado el sistema engañoso. Venga, aquí va a ser sano. Venga, aquí su familia va a ser restaurado. Venga, sí, la palabra claramente dice que estando juntos, que como pueblo fortalecidos, sí, amado, pueden suceder grandes cosas y maravillosas. Pero tu primer pueblo y tu primera Keilah es tu casa. Es tu casa. Y si nosotros como padres, siendo autoridades, no podemos gobernar a nuestros hijos, si nosotros como esposos no hemos podido resolver lo que tenemos, si nuestros hijos no aprenden el principio, el misbot de la honra hacia los padres, ¿cómo vas a pretender que Adonai se revele? Si no te sujetas a tus padres, que ves, ¿cómo te vas a sujetar a Elohim, al Padre, al Creador del cielo y la tierra que no ves? No se puede. Esta palabra no es una emoción. De contristar no significa, ay, me dolió. No, amados. Es un estado espiritual que aflige el corazón y adivine de quién, de Elohim. No el tuyo, porque si hubiese en el de nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos teshuvá, nos arrepentimos y nos volvemos a Él y dejamos nuestros caminos. Esto bloquea el fluir del Rúa y separa nuestra neshama, nuestra alma, de la presencia de Adonai. Y nos volvemos infructuosos.
Cuando el hogar vive este tipo de cosas, la presencia se retira, el alma se vuelve densa y el rúa se contrista. ¿Qué debemos aplicar, amados, en este día, a partir de hoy, en nuestros hogares? Porque esta semana que he estado y he hablado con varias personas y me preguntaban con respecto del rapto y las cosas que muy bien antes estábamos en el otro campamento y nos enseñaban. Realmente hoy enseñan que tenemos que ser autosuficientes, que primero estoy yo, lo que queda yo y de último yo, y que tengo que velar por mi cuerpo, por mi mente, por mi aura y todo ese tipo de cosas que no tienen sentido. Porque usted ve grandes masas siguiendo eso y son personas que están ancladas a fármacos y a psiquiatras. Pero hoy Yeshua nos llama a libertad, haciéndonos ver que Él prometió darnos paz en nuestro hogar. Porque al final, como padres y como hijos, nuestro núcleo es la familia. A veces tenemos problemas en los trabajos, tenemos diferencias en nuestros centros de estudio y quizás decimos, bueno, ese es el común, es normal. Pero no puedes normalizar ese comportamiento dentro de tu casa. No puedes decir, es que es normal que los hermanos se peleen. Es que es normal que los padres tengan discusiones y diferencias. Es normal que la familia esté dividida. Que la esposa no respete al esposo. Que el hombre no ame y cuide a su esposa. Que los hijos no respeten y honren a sus padres. Eso no es normal. Normal para el mundo. Pero para los hijos de Elohim, conforme a la Torá, Él no prometió eso. Él prometió armonía. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para poder adquirirla necesitamos darle lugar al príncipe de la Shalom. Cuando comprendemos que hay momentos en nuestras vidas, amados, que como padres tenemos que menguar. Por amor para preservar la shalom de nuestro hogar. Como hijos, a veces tenemos que menguar para no contristar la vida de nuestros padres, para poder honrarlos. Porque ayer lo hablaba con mis hijos, yo decía, cuando el Eterno habla a través de Éxodo en los mandamientos, el 5, y dice, honrarán a sus padres, no dice aquel que es bueno, ni el proveedor, ni el que es muy simpático, o aquel que es tan, vamos a ver, que siempre está para mí, y a veces tan alcahueta. No es que honres a ellos, dice que honres a sus padres independientemente de la condición que sea tus padres. Sea ausente, sea un poco indiferente, que cometa errores, que no esté para ti. Adonai te demanda y te dice, hónralos. Punto. Pero como padres también nos llama a no contristar el corazón de nuestros hijos. Y muchas ocasiones en nuestro hogar, la forma que contristamos, no solamente al Rúa de Adonai y le abrimos la puerta, ¿sabe cuándo es? Cuando los herimos. Como somos implacables. Y peor aún, sabemos que hemos hecho heridas y esta es la fecha que no hemos pedido perdón. El igual como mujeres hemos herido a nuestro esposo. Y decimos, conocemos la verdad de Yeshua. Y sí, ahora yo lo trato, pero ¿le has pedido perdón? Porque el perdón es la puerta para que vuelva nuevamente el Ruach HaKodesh a tu hogar.
o viceversa. Ese varón ha pedido perdón por sus faltas. Cuando dejamos que el Rúa de Adonai sea contristado por la ira, el resentimiento y reinen en nuestro hogar, no solo estamos dañando la relación familiar, estamos entristeciendo la presencia de Adonai, provocando que su presencia se aparte. Este estado, amado, nos enseña que la tristeza constante impide que el alma ascienda, se eleve espiritualmente. ¿Cómo puede haber una unción en la Keilah si nuestro altar familiar está vacío, sin gozo, lleno de tensión? Hoy Adonai viene a restaurarnos. Hoy viene a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque es un anhelo del Eterno. Es un regalo, un milagro que nos ha ofrecido. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué hemos hecho? Desecharlo. Porque ponemos nuestra postura. Es que yo mando, es que las cosas así deben de ser, es porque tú te equivocas, porque tú fallas, tú tienes el problema. Y ponemos por alto ese tipo de cosas, más allá de preservar la presencia de Yeshua. Cuando la palabra dice que a Él le debemos anhelar. Él dice, ustedes sin mí nada son. Y nos hemos dado cuenta que cuando no le damos el lugar, nuestra casa es un caos. Nuestra esposa está herida, nuestro esposo está molesto, nuestros hijos están rebeldes y no nos estamos entendiendo. Amados, el fin de este mensaje, y como les decía, esta semana que estuve hablando con personas y me hacían preguntas, yo le decía, ¿sabes? Doy gracias al Padre por el día que me sacó de ese engaño. Hoy soy un producto de su misericordia. ¿Por qué? Porque antes, cuando estaba en lo que era el sistema cristiano, amados, yo servía, hacía seminarios, y se los digo con vergüenza. Había mujeres y personas que me respetaban y hablaban cosas de mí, pero dentro de mi hogar mis hijos no me respetaban, mi esposo tampoco. Hasta que llegué al punto y dije, Yeshua, bueno, en ese momento dije, Jesús, si tu palabra dice, si el Hijo libertare, seréis realmente libres, ¿por qué no soy libre? ¿De qué me sirve ayudarle o enseñarle a las demás personas si no soy propia para ayudar a mi propia familia? Ayudaba a todo mundo, tenía apariencia de piedad, mas carecía en todos los aspectos de ella. Porque mientras los demás me veían como la piadosa, en mi casa me veían como una enemiga. No le estoy contando la historia de otra persona, amado, le estoy contando la propia mía. El mayor milagro que Adonai hizo, más allá de sanar una enfermedad, de restaurar mi economía, y podría pasar y decirle todas las cosas que ha hecho en milagros en mi vida. Pero el mayor milagro que ha hecho es la sanidad y la shalom que trajo a mi hogar. Y eso no lo cambio por nada. No lo quiero, no quiero nada más allá de eso. Porque sabe que, amado, usted camina ligero. Hoy entiendo lo que Yeshua dice, fácil y ligera es mi carga. Caminas ligero, te acuestas en paz y te levantas en paz. Disfrutas a tus hijos, amas a tu esposo. Tus hijos, como dice la Escritura, te alaban, tu marido te alaba, y era lo que yo no entendía. Parecía, ¿sabe qué, amados? Y con todo respeto, como una persona religiosa católica que creía que haciendo obras estaba bien.
Entonces daba mi diezmo, entonces lo que hacía era que servía, daba seminarios, siempre estaba ahí, pero mi casa hecha un caos. ¿Y sabe qué era lo peor de todo? Que adivine qué consejo me daban. Tranquila, el Señor tiene control. Mentira. Adonai te manda a gobernar tu casa, te manda a ordenarla. Adonai no va a hacer lo que a ti y a mí me corresponde. Lo único que te pide es darle lugar. No que Él haga las cosas por ti, sino le dice, dale el lugar. ¿Y qué dice el lugar? Dale lugar a Yeshua. Mengua cuando quieras gritar. Mengua cuando quiera llenarse tu corazón de amargura o quieras decir, es que tengo que defenderme. Hijos, honren a sus padres. Aun cuando nos estemos equivocando, si eres fiel, Adonai te va a poner en una condición que tus padres tengan que decirte, perdóname, sí, yo me equivoqué. Esposos, esposas, el menguar, yo no sé si usted conoce claramente el concepto de menguar. Incluso lo dimos aquí en una clase de matrimonios. ¿Por qué Adonai le pide a la mujer que respete a su marido? ¿Sabe por qué? Porque el respeto y la traducción conforme a esa palabra es que significa que debes doblegarte. Y no significa que es que tenés que venerar a tu esposo. Hay momentos en la vida que vas a tener que renunciar a tu verdad por cumplir lo que Adonai te llama a hacer. Y sepa que si lo haces en obediencia al precepto que el Eterno te ha dado, Él te va a traer honor. Porque Él no miente. Y los esposos, si aman a sus esposas, que el amor significa sacrificio. Cuando aún la palabra dice, varones, maridos, amen a su esposa como a sí mismo, ¿o acaso alguien puede aborrecer su propio cuerpo? No puedes estar amando a tu mujer cuando la estás aborreciendo, cuando te molesta y te choca lo que ella habla, cuando te molesta sus actitudes. Sepa que te estás dañando a tu propio cuerpo. Cada vez que no eres frágil y eres áspero con tu esposa, te estás dañando a ti mismo. Y si usted canaliza este consejo de Rav Shaul, trate de meditar. Se tendría que estar loco, ¿cierto o no? En un estado de locura para automutilarse, autoagredirse. Dígaselo a una persona que tiene esquizofrenia, que se autodaña. Una persona que tiene problemas mentales, ¿qué hace? Se autoflagela, se autodaña. Pues esa es la condición de un varón cuando no ama y no tiene el cuidado hacia su esposa. Se está autodañando porque son una sola carne. Y eso es lo que Adonai no quiere. Él no te pide que andes enseñando ni diciéndole al otro. La misma palabra dice, antes de ver la viga del otro, mira tu estaca. Cuando ya hayas sacado tu estaca o tu viga, ahora sí, ve donde tu hermano y sácala. Y muchas reacciones, tanto de los hijos como los padres, es el producto de algo que no hemos sacado propiamente. Porque queremos que el esposo cargue con mis conflictos existenciales, porque el hombre quiere que la mujer cargue con sus problemas también, que no se resuelven. Los hijos quieren que los padres carguemos con conflictos internos que todavía no han resuelto.
que eso no depende del padre ni la madre, ni del esposo ni de la esposa, sino solamente con Adonai. Porque es tu alma. Y Él lo dice, ¿cómo? Cuando nos purificamos. ¿Y cómo se purifica? Cuando escuchas su voz.